Hola, hoy te voy a hablar de la independencia de la USA, la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico y el Congreso de Viena. Me basé en algunos videos para hablar de esto y te voy a dejar las referencias en la descripción, así que vámonos luego con la independencia de los Estados Unidos de América. Tengan presente que la Guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia hizo que la isla estuviese necesitada de dinero, que buscó recuperar con impuestos a Estados Unidos, apoyándose en las leyes que limitaron las actividades comerciales de los estadounidenses. De hecho, Inglaterra obtuvo dinero de lo que ya compraba la colonia estadounidense para sí misma. Hablo de la famosa ley de Townshend. Imaginen que todo esto aumentó las molestias de los estadounidenses con los británicos. Las protestas estadounidenses trajeron los primeros conflictos entre el grupo europeo y el norteamericano porque los propios impuestos no estaban representados por el Parlamento, una institución que en ese momento de la historia comenzaba a limitar el poder del rey de Inglaterra, Jorge III. Después Inglaterra condicionó aún más las libertades judiciales y de gobierno que como tal ya tenían los colonos, con los famosísimos decretos intolerables de 1774. Después de esto, los representantes de las colonias se reunieron en Filadelfia para pensar el posible fin de las relaciones con Inglaterra, o por lo menos que tuvieran más derechos. A esta clase de reuniones se les ha llamado Congreso Continental, cosa que, como imaginarán, fue una petición negada por el rey. La guerra como tal se dio entre los años de 1775 a 1783. Por un lado, los británicos buscaban hacer una guerra decisiva, mientras que los colonos optaron por una guerra de guerrillas o pequeñas guerras, que por ende se traducían en pequeñas victorias, que les abrió la puerta al apoyo internacional de Francia y España, para que Inglaterra no aguantara más. Los colonos, entre esos años de batallas, también se volvieron a reunir en el Segundo Congreso Continental. Hablo del mes de abril de 1776. Con la finalidad de establecer un ejército formal, reclutar gente para combatir. Declararon oficialmente su independencia el 4 de julio de 1766, hasta su reconocimiento oficial en 1783. Una vez que los Estados Unidos fueron libres, se reunieron otra vez en Filadelfia para establecer un gobierno federal con todas sus reglas, a partir de la Constitución que ya había reconocido anteriormente la sociedad de esa época. Todas estas ideas que se vieron en la práctica por parte de estos colonos, unido a lo que ya existía con el movimiento de la Ilustración, sirvió de motivación para el inicio de la Revolución Francesa, que obviamente se dio en Francia, lugar donde había un gobierno que practicaba el absolutismo. Tenía poco dinero porque se gastaba en lujos para los más privilegiados. Había hambre debido a las malas cosechas y todos los desacuerdos sociales que había porque las cosas eran bien desiguales. Imagínense que la mayor parte de las personas que tenía que pagar impuestos sin siquiera poder tener decisión política, mientras que había un mínimo de personas con mucho poder agrupadas en actividades religiosas o prestigiosas que tampoco pagaban impuestos. Como te venía diciendo, el gobierno francés no traía dinero suficiente para la delicada situación que se estaba viviendo. Por eso se reunieron en 1788 toda la población que ya te mencioné, en un parlamento de origen medieval, llamado Estados Generales. La mitad de los representantes que hubo en esa reunión fue para ese pequeño grupo con mucho poder, del que ya te hablé. Y la otra mitad
para los que cargaban con todos los impuestos. Pero fíjate que estos últimos fueron muy astutos, porque lograron atraer a unos cuantos del grupo poderoso a la causa de los que estaban descontentos. Y eso provocó que el rey de Francia, llamado Luis XVI, cerrara esa reunión. Pero aún así, el nuevo grupo de representantes encontró otro lugar para organizarse en nombre de toda la Francia. En este punto, el absolutismo francés quería acabar con ellos, pero los revoltosos decidieron armarse de valor y tomaron al año siguiente una cárcel muy importante para el absolutismo francés conocida como la Bastilla. Después, estos mismos revoltosos decidieron invitar al resto de representantes que aún no se les habían unido a una nueva asamblea, de donde surgieron dos posturas. Una moderada donde el rey tuviera cierta participación en el gobierno y otra radical que proponía crear una república. Llega también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y una constitución que aprobaron en 1791, misma que terminó aceptando el rey, pues no le quedaba de otra, ya que ese revoltoso pueblo francés se había vuelto bien violento e hicieron que el rey se mudara a un lugar donde lo pudieran controlar más, a pesar de que él y su familia trataron de escapar al país de su esposa, pero terminaron arrestándolos. Comprenderán, el intento de escape del rey le quitó aún más funciones de las que ya no tenía. Y los franceses, que por cierto estaban en guerra con el país de la esposa del rey, decidieron reorganizarse en otro parlamento. Y ese parlamento se llamó Convención Nacional, que proclamó una república, sometió a juicio al rey para decapitarlo en una guillotina. Justamente el tema de la muerte del rey trajo conflictos dentro de los mismos representantes, por las posturas que cada grupo defendía, porque desde la prensa se publicó una lista de supuestos traidores a la revolución contra los de postura moderada. Pero ojo, no solo se trataba de llamar traidores a una parte de dichos representantes, también se tenía el asunto de dirigir el gobierno, una tarea algo complicada, a falta especialmente del rey, en donde redactaron otra constitución en 1793. La propia convención o parlamento del que te hablé se dedicaría al tema de las leyes, y quien las ejecutaría sería un organismo llamado Comité de Salvación Pública, que obviamente quería cuidar de la República, pero que en la práctica se volvieron terroristas porque guillotinaron a muchísimas personas por acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ya tan grave estaban las cosas que decidieron entre los mismos moderados y radicales entrar en guerra civil. Fíjate nada más. Hasta que tuvo que llegar otra constitución en 1795 para hacer un intento de llevar las cosas más en calma, dividiendo en dos el poder de las leyes que serían ejecutadas por un grupo de directores que terminaron también entrando en oposición. Y como imaginarás, siguió escaseando el dinero, hasta que un famoso militar jovenazo de nombre Napoleón Bonaparte, que andaba por Egipto, se animó a dar un golpe de estado en 1799 para hacerse con el cargo de primer cónsul de la República Francesa, con el que logró restablecer el orden de la sociedad e hizo crecer la economía hasta que en 1804 se proclamó emperador gracias a toda su popularidad social, cosa que obviamente nos lleva a hablar del famoso Imperio Napoleónico. Para este punto, el emperador ya había puesto
en práctica un código civil fuertemente influido por la Ilustración, que tuvo aspectos importantes como dar privilegios según los logros que se iban ganando las personas por su trabajo o la libertad religiosa. ¡Qué agradable sujeto! Además, el emperador tuvo como objetivo extender su poder a lo largo de Europa para que estuviera unida al mismo poder que él representaba en Francia, a través de muchas guerras que duraron 10 años. El primer enfrentamiento de Napoleón fue con Inglaterra, aliándose con España para invadirlos por mar, de donde salieron perdedores. En Austerlitz, las tropas de Napoleón se enfrentaron a una alianza de rusos y austriacos con victoria francesa que estableció una confederación del Rin, que era un grupo de territorios alemanes existido entre 1806 y 1813. En 1808, Napoleón hace gobierno en España, con la justificación de supuestamente atacar Portugal, pero terminó instalando a su hermano José en el trono español. ¿Qué? ¡No! ¡No! Para 1812, Napoleón también quiso meterse con Rusia, y aunque llegó hasta Moscú, la capital de Rusia, el frío y las tierras que los rusos habían quemado para dejar sin alimento a los franceses, hizo que regresaran penosamente a Francia en medio del clima extremo del invierno. De hecho, el hostigamiento de Inglaterra y Austria hizo que el emperador dejara atrás sus proyectos en España y Rusia. Justamente un año después, el sueño imperial de Napoleón se derrumbaría con la batalla de Leipzig entre los franceses y los hostigadores, con el apoyo de prusianos e ingleses. Después de esta gran derrota, a Napoleón le obligaron a dejar el trono y lo desterraron a una isla del Mediterráneo llamada Elba. En ese lapso vuelve el absolutismo a Francia con el rey Luis XVIII, hasta que otra vez vuelve a ser presente el señor Napoleón en el poder, solo durante 100 días, ni crean que fue mucho, hasta que sus conocidos enemigos lo derrotan definitivamente en Waterloo en 1815 y lo vuelven a mandar bien lejos, a una lejana isla del Atlántico Sur llamada Santa Elena. Si bien aquí acaba el Imperio Napoleónico, este momento de la historia trajo una importante consecuencia denominada el Congreso de Viena. Se refiere a una reunión donde los países de Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña tuvieron como objetivo cambiar la Europa que había manipulado Napoleón en favor del anterior sistema absolutista. Para ello llegaron a dos acuerdos muy importantes, que los reyes que habían quitado el imperio napoleónico volvieran a sus tronos y restablecer el modelo de vida basado en el gran poder que tenían las personas prestigiosas o relacionadas con lo religioso. Mismas de las que ya te había hablado en la Revolución Francesa. Pero no solamente eso, los integrantes del Congreso de Viena decidieron crear nuevos países a manera de una especie de barrera para evitar un segundo movimiento de expansión como el que había hecho los franceses, mientras que los antiguos enemigos de Napoleón se hicieron con parte de los territorios que habían sido parte de la famosa Confederación del Rin, que también ya te había platicado, que eran esos territorios alemanes. Y Gran Bretaña se hizo de poquitos territorios, pero estratégicos para seguir creciendo en el comercio. Dinero. Como imaginarás, esta toma de decisiones no contemplaba a la mayoría de la sociedad de los países involucrados, es decir, que las ideas de soberanía nacional que tanto habían peleado los franceses en la Revolución quedaron atrás. Y si esto no era suficiente, el Congreso de Viena ya se había prevenido con una alianza militar para evitar que volviera a surgir otra clase de emperador o revolución violenta en los países involucrados en el famoso ejército de la Santa Alianza. Y lo que pasó después ya será otro tema. Adiós.